Muy bien, jóvenes, buenos días. Ya hemos dado el tiempo de espera. Vamos a iniciar la clase correspondiente al día de hoy. Hoy ya nos toca un tema muy importante, infecciones quirúrgicas localizadas. Generalmente cuando uno está trabajando en el nivel estudio de salud, esto les va a ser muy frecuente y muy común. Generalmente estas infecciones en los tejidos blandos en la consulta son muy frecuentes. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que tener presente aquí? Evitar esto, evitar la mortalidad. ¿Y cómo podemos evitar la mortalidad? Sabiendo que la piel es la estructura del organismo que nos separa del medio ambiente y es la que nos protege, entonces cualquier herida, cualquier cosa va a favorecer el desarrollo de esta infección. Esta infección puede permanecer localizada, pero algunas veces va a ser diseminada, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de descubrir precozmente, porque si lo hacemos tardíamente, prácticamente el paciente no va a tener un buen pronóstico. Va el paciente a complicarse su vida. Entonces nosotros tenemos que tratar de localizar precozmente para que el tratamiento pueda ser efectivo y podamos sacarlo del peligro. No esperar pues que haya una bacteriemia, ¿no? Una linfangitis, etcétera, ya va a ser un poco tarde. Y para esto vamos a ir describiendo las diferentes patologías o las patologías más frecuentes que se nos presentan en este tipo de patologías a nivel nacional. Entonces, la infección de la piel no solo viene de afuera hacia adentro, sino también puede venir de dentro hacia afuera, en el caso de las lesiones por varicela. Las lesiones por varicela nos pueden dar, pues, de la faringe nos pueden dar abscesos. Adelante, por favor, gracias. Abscesos, entonces nos puede complicar la vida, más que todo al paciente. ¿Qué es una infección quirúrgica localizada? Las infecciones quirúrgicas localizadas de piel y partes blandas forman un conjunto muy amplio de cuadros, ¿no? Cada uno con sus características propias y que afectan la piel y sus anexos en sus diferentes capas, ¿no? La epidermis, la dermis, tejido celular subcutáneo, etc. Entonces, estas infecciones, como les había comentado en un inicio, pueden llevarnos a la muerte, como también pueden ser de fácil tratamiento. Entonces, si nosotros ya hacemos un buen diagnóstico, vamos a hacer un buen tratamiento, pero si no hacemos un buen diagnóstico, vamos a hacer un tratamiento no el adecuado y no el conveniente para el paciente. Aquí vienen las competencias quirúrgicas. ¿Para qué es que estamos haciendo nosotros esta clase? ¿Qué es lo que queremos aprender? ¿Qué es lo que tenemos que sacar en conclusión? Aunque sea un poquito, pero que sea útil para nuestro ejercicio profesional. Porque podemos saber muchas cosas, pero no las sabemos aplicar.
o no sabemos darnos cuenta a tiempo de lo que estamos viendo, de lo que tenemos que hacer, y vamos a tratar hoy día de cumplir con estas competencias y vamos a tratar de identificar y clasificar, diagnosticar las heridas en la piel y partes blandas. Esto es un poco más sencillo porque la sintomatología, como vamos a ver, todavía se caracteriza pues, por el aumento del dolor, por el aumento del calor local, la coloración, etc. También tenemos que ver cómo vamos a determinar si es que es un manejo quirúrgico hasta su curación total. Por supuesto, cumpliendo las normas y procedimientos básicos de bioseguridad que ustedes ya deben haberlas hecho, los procedimientos quirúrgicos básicos y la bioseguridad. Y esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Todo es importante, pero esto resalta un poco. Identificar los signos de alarma de gravedad o complicación para derivar al paciente a un centro de mayor complejidad. ¿Con qué nos referimos a eso? Generalmente cuando uno termina la carrera va a trabajar al primer nivel de salud. Como nosotros sabemos, pues el primer nivel de salud más que todo es promoción, ¿no? Evitar que se produzcan las enfermedades y tratar las enfermedades que nosotros podamos, porque los recursos y los medios para hacer un buen diagnóstico de complejidad no lo vamos a poder hacer. Frente a ello, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros identificamos un signo de alarma, inmediatamente mandarlo a un centro de mayor complejidad, nivel 2, ¿no? Que es lo más cercano que podemos. Adelante, por favor, que es lo más cercano que podemos tener. Generalmente los cuadros que vamos a tratar y que se ven con frecuencia en el primer uno son la celulitis. Miren, vamos a describirla posteriormente. Esta es una celulitis leve. Vamos a tener el flemón, el absceso. Esto es un poco grave y difícil de diagnosticar precozmente. Esto es lo que causa problemas. Y difícil de diagnosticar precozmente. Cuando lleguemos a pacientes necrotizantes vamos a ver cómo es que se nos complica el diagnóstico. Y otra enfermedad que es altamente mortal es esta, la angina de Bullman. Como estamos viendo aquí, se está originando en un proceso de vacilar, pero lo más frecuente es que se produzca en un proceso dental. Entonces, vamos a nosotros a empezar a describir la primera patología, la celulitis. Miren este cuadrito bien, porque ahorita vamos a empezar a describirlo. La celulitis es una infección aguda y progresiva de la piel, que involucra la dermis y tejidos subyacentes. O sea, involucra la dermis, la hipodermis, y se localiza en cualquier parte de la piel, pero especialmente en miembros inferiores. Superiores es un poco raro, pero más se da en miembros inferiores. ¿Y por qué? Porque estamos más expuestos a tener heridas pequeñas en los miembros inferiores. Están más expuestos a golpes, a traumatismos, ¿no? Entonces, por eso es que se produce más en miembros inferiores, pero en superiores también. Y aparte de ello, no solo en los miembros, como hemos visto, en cualquier parte del organismo. ¿Cuál es el patógeno, la bacteria que con más frecuencia va a dar esta patología? Con más frecuencia está el Streptococcus aureus, 51%. O sea, en la celulitis no se olviden. ¿Cuál es el más importante? ¿El Streptococcus aureus o el Staphylococcus pyogenes? Puede uno confundir en un examen esto, porque el estafilococo pues va a atacar a las bacterias que con mayor frecuencia se encuentran en la piel. Pero cuando se trata de una celulitis, el más frecuente que produce esta patología es el Streptococcus aureus. En segundo lugar, el Staphylococcus pyogenes. En segundo lugar. Posteriormente ya vienen pues otras bacterias anaerobios, Clostridium, Pseudomonas, Aspergillus,
Generalmente esto se produce, este tipo, en pacientes que están inmunodeprimidos, generalmente pacientes diabéticos, grandes quemados, etc. O sea, pacientes inmunodeprimidos. Entonces, tengamos en cuenta que el Streptococcus aureus es el más frecuente en la celulitis. O sea que si les preguntamos en un examen cuál es el más frecuente y pondremos el estafilococo, ponga la verdadera estafilococo piógenes 72, aspergillus y el Streptococcus aureus, entonces ustedes tendrían que marcar el Streptococcus aureus. Generalmente esta patología afecta a todos por igual, ¿no? Algunas patologías, pues como las patologías benignas de piel, benignas y malignas de piel, pues se producen un poco más en grupos raciales étnicos blancos, etc. Generalmente se produce igual en todos los grupos raciales, no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres. Lo que sí más bien es más común en pacientes geriátricos. ¿Por qué es más común en pacientes geriátricos? Porque en pacientes geriátricos son pacientes especiales que están inmunodeprimidos, ¿no? Ya su sistema inmunológico está inmunodeprimido y por eso es que viene el Streptococcus aureus y frente a cualquier heridita inmediatamente nos puede producir esta patología, la celulitis. Generalmente la bacteria penetra, como hemos dicho, ¿no? Al comienzo, a través de pequeñas rupturas, heridas de la piel, ¿no? Puede ser un corte, un arañazo, etc., una mordedura. La celulitis puede producirse en la piel sin lesiones manifiestas, en cuales hemos dicho que puede venir pues de dentro, por de la erisipela, etc. Entonces miren esta celulitis y ya la están comparando con la que les dije al comienzo que miraran, ¿no? Miren la diferencia, miren el aumento del volumen de la extremidad, del pie, ¿no? Miren los cambios, miren las ampollas, etc. Y la coloración, ¿no? Se supone que esa zona está pues la temperatura muy elevada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo primerito hemos visto el dolor. Primero aparece el dolor, después aparecen los cambios de coloración de la piel, el eritema, se pone rojita la piel, ¿no? La sensibilidad pues aumenta, uno se toca esa zona y le va a doler. O sea, es más importante el eritema y el dolor en la zona donde se está produciendo la celulitis, que como hemos visto ataca la piel y sus anexos. Posteriormente también hemos visto que aumenta la extremidad, que aumenta el volumen, miren, y hay edema, entonces, dolor, rubor, aumento del volumen por edema. En ese esquema no se ve bien este aspecto punteado de la piel naranja, más adelante vamos a ver otro. Y lo que sí vemos es que los bordes son difusos, miren. No son pues, lo vamos a ver en los abscesos, miren, toditos difusos los bordes, no tienen unos límites muy demarcados, están difusos, unas partes más, menos, etc. Pueden observarse vesículas y ampollas. En ese se observan algunas ampollas, pero más adelante vamos a ver otros, que vamos a ver las vesículas, que son ampollas pequeñas, y las ampollas propiamente hechas. A medida que la infección bacteriana avanza, aparecen ganglios linfáticos vecinos, ¿no? Aumenta su tamaño y el dolor. Y estos vasos linfáticos se pueden pues inflamarse. Y si esto aumenta, va a aparecer fiebre, temblores, taquicardia, cefalea. ¿Qué quiere decir? Estos son signos de alarma. ¿Por qué? Porque acá estamos todavía en una cosa localizada, en una enfermedad que generalmente pues no está comprometiendo la vida. Acá, ¿qué nos está diciendo? Ya está apareciendo compromiso del estado general, ¿no? Compromiso del corazón, compromiso del sistema nervioso, etc. Está comprometiendo otros sistemas y ya por lo tanto está comprometiendo al paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la celulitis? El diagnóstico, como en todas, es una evaluación clínica.
una evaluación clínica. Es lo más importante, los síntomas, la evolución de la enfermedad, etc. Y si nosotros no estamos seguros, podemos mandar a hacer un cultivo, un hemocultivo, o un cultivo de secreción, si es que hay secreción. Cuando el paciente está gravemente enfermo o inmunodeprimido, no va a responder al tratamiento. Entonces, en esto sí tenemos que recurrir a las técnicas de imagen. ¿No? Pero esto es raro. Esto no se da, el diagnóstico no se da por imágenes. Actualmente estamos aprendiendo a que para todo pedimos radiografía, ¿no? O pedimos resonancia magnética. Nos estamos acostumbrando mal y nos estamos olvidando de la evaluación clínica. Los médicos peruanos eran muy, ¿cómo les puedo decir?, reconocidos en países desarrollados. ¿Por qué? Porque eran excelentes clínicos. Entonces no necesitaban de exámenes sofisticados para hacer diagnósticos complicados. Entonces por eso es que tenían mucho aprecio por los médicos peruanos y inmediatamente pues iba un peruano a algún sitio y se trataban de entenderlo, porque dominaba estas cosas. Entonces miren aquí la aparición de ampollas, miren, y bolitas pequeñas, y la irregularidad, el edema, todo lo que hemos visto. Esta es una celulitis grave. Miren aquí ese dedito, una celulitis grave. Aquí ya prácticamente está en remisión, miren las capas, que son lo que se ha reabsorbido de la piel, etc. Y aquí estas celulitis son muy graves. Entonces, si nosotros tenemos cualquiera de estas celulitis, ¿qué tenemos que hacer? Derivar al paciente a un centro de mayor complejidad, porque está en peligro la vida, ¿no?, del paciente, y van a tener en un centro mayores posibilidades de, ¿cómo se llama?, hacer hemocultivos, ¿no?, cultivos para ver la sensibilidad, etc. Sin embargo, en un centro de salud es bien difícil hacer estas cosas. Como habíamos manifestado, la celulitis puede ser leve, moderada y grave. Generalmente cuando es leve, cuando el estreptococo está en su sitio, no compromete el estado general. O sea, en su estado general es normal, no hay fiebre, no hay compromiso de estructuras, sustracción ilimitada, no hay signos de complicación. Y como vamos a ver adelante, el tratamiento es, ¿cómo se llama?, ambulatorio. Si la celulitis moderada y grave, ahí sí tenemos que hospitalizar sí o sí al paciente porque su estado general está comprometido. Hay fiebre, mal estado general, etc. Hay compromiso de estructuras vitales, está comprometiendo el corazón, está comprometiendo el cerebro. Y hay una gran extensión, como hemos visto, y hay signos de complicación, que son lo que les hemos manifestado. Esta es una celulitis leve, miren, y esta es una celulitis grave, ¿no? Es decir, miren, el edema ya de los miembros del miembro, y no compromete nada, no hay ningún problema, pero aquí sí está el problema. Entonces aquí vamos a tener que poner la extremidad en alto. ¿Para qué? Para que ayude al drenaje linfático, para que disminuya el edema, etc. Entonces vamos a ver eso en el tratamiento. Generalmente, como hemos dicho que la celulitis es más en pierna, pero aquí hemos visto una celulitis en antebrazo, entonces vamos a tener que mantener en alto la extremidad. Eso es lo más importante, un reposo con la pierna en alto o el antebrazo en alto. ¿Qué hacemos? El paciente está echado, traemos un portazueros, se le amarra al paciente y se detiene colgadito el brazo para que esté elevado y favorezca todo lo que les hemos dicho. La celulitis leve, la terapia antibiótica eficaz contra los estreptococos, ¿cuál es? La dicloxacilina o cefalexina. Miren, por vía oral durante 7 o 10 días es suficiente. Ahora, si hay mucho dolor, pues se da un antibiótico, un antiinflamatorio, etc. Pero lo más importante es el tratamiento por vía oral. Pero si se complica, ahí aparece la fiebre, todo esto, ya tenemos que hospitalizar al paciente, no por considerar lo que se llama una infección moderada o grave, aunque les dan resultados, pues, los medicamentos por vía oral ya no
no van a ser necesarios porque tenemos que recibir antibiótico por vía venosa. Generalmente en este tipo de patologías lo que damos es la clindamicina, 300 o 400 miligramos cada 8 horas o 600 miligramos endovenoso. Generalmente esto podemos utilizarlo para casa, pero esto ya tenemos que utilizarlo en el hospital. Una ampolla de 600 miligramos cada 8 horas endovenoso o la cefalexina 100 miligramos cada 6 horas, si no responde a la clindamicina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Damos un tratamiento por 2 días, ya tenemos que esperar alguna mejoría, pero si la cosa en vez de mejorar está agravándose, quiere decir que no es sensible a la clínica, tenemos que cambiar a la cefalexina o la penicilina. Aquí es como le decíamos que la pierna tiene que estar en alto, tiene que ser un apoyo. Este aparatito es el elevador de pierna de Harvey, pero es un poco sofisticado. En los hospitales del MINSA lo que tenemos es la férula de Brown, que es de metal, como de Ritz. Es algo parecido, pero es de metal. Es algo mucho más barato, pues, ¿no? Hemos visto la celulitis, antibiótico-terapia, y la celulitis rápida o celulitis moderada o grave, hospitalización. Esto sí hay que tenerlo presente, no podemos demorarnos. Si nosotros tenemos esto al hospital, tenemos que derivar al paciente. Si nosotros tenemos una gripe, damos su tratamiento para casa. Vamos a cambiar de patología y vamos a hablar de absceso y de flemón. El absceso es un proceso exudativo purulento, constituido por una colección circunscrita de pus. Es una boca de pus alojado en la cavidad de la intimidad de los tejidos, o sea que está dentro, ¿no es cierto? Los elementos, una parte central cavitaria. Esto es importante porque no se van a confundir cuando hablemos de flemón. El absceso tiene una capa de tejido de granulación, una falsa capa de fibrino-leucocitaria, una parte central que está ocupada por la pus y una membrana fibrosa más o menos diferenciada que lo separa de los tejidos. Entonces, ¿quién nos separa al absceso? ¿Quién nos separa de los tejidos sanos? La membrana fibrosa. Nada de tejido de granulación, nada de fibrino-leucocitaria, nada. Esas son capas que tiene, ¿no?, el absceso. Y cuando uno trata el absceso, no solo trata la pus, tiene que sacar estas capas, ¿sí? Porque si no, se va a seguir llenando. Entonces uno tiene que hacer una derivación, no solo del absceso, sino de las membranas. El flemón, a diferencia del anterior, es un proceso inflamatorio infeccioso con supuración, que se establece y se difunde, miren, no se localiza, se difunde por el tejido conjuntivo que separa los órganos y los tejidos. O sea, esto es grave, el flemón es grave, el absceso está localizado, fácil de curar. El flemón no está localizado, se va a ir por el medio de los tejidos y se va a difundir y va a invadir otros órganos, ¿no? En una actividad necrosante sobre las estructuras vecinas. Este es el problema. Se diferencia del absceso por su rapidez de difusión y por su mayor repercusión sobre el estado general. Entonces el absceso generalmente no va a comprometer el estado general porque es un cuadro que está localizado, ¿no? La pus está prácticamente en una bolsa, no sale de ahí. Sin embargo, el absceso, toda la pus se está difundiendo, ¿no es cierto?, ¿no?, entre los tejidos, se está difundiendo. En algunas veces por los tejidos muy laxos con numerosos cicatrices como el tejido celular del cuello, del antebrazo y del peritoneo. Aquí se difunde pues con mucha rapidez porque es tejido laxo y eso es grave, Y lo peor es que no podemos drenar porque no hay fluctuación, no está localizado. Entonces no podemos drenar. El flemón es el ejemplo típico de infecciones agudas alternativas necróticas, exudativas y supuradas, sin la menor tendencia al bloqueo. Hay la menor tendencia siquiera al bloqueo. En algunas oportunidades sí se logra, que el organismo lo logra bloquear, pero esto no es muy frecuente.
La forma más común en absceso y flemón es producida por quién. ¿Por quién se produce? Se produce por el estafilococo aureus. Menos común el estafilococo, estreptococo, el neumococo. Entonces, aquí el germen que da con mayor frecuencia el flemón es el estafilococo aureus. Menos comúnmente el estafilococo, el estreptococo, el neumococo, etc. Hasta los hongos. Puede ingresar implantación directa, el traumatismo que va a penetrar a través de un tejido contaminado. La diseminación desde un sitio de infección antigua, por vía linfática, por vía hematótica y por vía canalicular. Por cualquier vía se va a diseminar. Por eso es grave esto, por eso es grave el absceso. El absceso tenemos que detectarlo rápidamente para poder hacer un tratamiento precoz, no dejarse ganar, que no llegue a otras estructuras. Entonces, ¿cuál es? La cortana de sexo, los 4 signos cardinales del sexo. Tumor, dolor, rubor y calor. ¿Qué es el tumor? Es la tumefacción localizada. Aumenta pues el volumen de la extremidad en forma localizada, se vuelve rojiza, hay dolor muy sensible espontáneamente, ¿no? Uno aprieta, hay dolor, rubor, calor, etc. Y el calor aumenta, ¿no? Y también hay pues ¿cómo se llama? Tumor, dolor, calor, rubor y calor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo importante es que la piel está surcada de trayectos linfáticos, o sea que va a seguir, los linfáticos se van a inflamar, nosotros vamos a poder salir a través de los trayectos linfáticos. Líneas rojas dispuestas en red de amplias mallas, como por todos sitios se disemina, todo esto pues va a dar manifestaciones, ¿no? Que está diseminado en amplias mallas, numerosos temas conteniendo serosidad turbia. Estas son las pequeñas ampollitas que si uno los alimenta tiene pues un líquido amarillento, una serosidad amarillenta. El tejido celular subcutáneo es más seriamente alterado. Hemos dicho que por lo que es pelazo va a invadirlo, se va a ir a través de él y va a comprometer otros órganos. También se observa edema muy rico en fibrina, infiltración difusa de pus, provocando el desacero de músculos y aponeurosis. Como hemos dicho, no puede producir necrosis muscular y necrosis aponeurótica. Y puede dar origen a una gangrena. ¿Cómo se diagnostica el absceso y el flemón? Hemos dicho a través de la historia clínica, todo es a través de la historia. Miren un flemón. Miren un flemón. Está localizado, está enrojecido, cambios de coloración, bordes regulares, color, calor, etc. ¿no? Y la fluctuación que se ve, parece que si uno aprieta aquí, y parece que de dentro lo empujan el dedo, la fluctuación. Entonces, ¿cómo hace para uno para drenar un absceso? Generalmente, pues previas medidas de sexo, con todo lo que pueda dar. Y hace la incisión en el corte o hace el corte en la zona de mayor fluctuación. ¿Para qué? Porque es ahí donde está la pus. Y es ahí donde uno mete el dedo y divulsiona todas las capas que hemos podido ver. Y miren la difusión. Generalmente el flemón, el absceso, es drenaje quirúrgico y antibiótico terapia. Un buen drenaje quirúrgico, curaciones y antibiótico terapia. Antiinflamatorios y hay dolor, siempre hay dolor, antiinflamatorios, etc. Sin embargo, el flemón fundamentalmente es antibiótico terapia, cambio de drenajes, antiinflamatorios también, pues, ¿no? Antiinflamatorios y antibiótico terapia, estos dos, no drenaje quirúrgico. Vamos a pasar a una patología que es muy grave y que quien debería tratarla probablemente sean pues, los odontólogos, porque es una patología que tiene en su mayor parte el origen odontológico, pero ellos no lo tratan. Cualquier angina de Lundén se asustan porque es de alta mortalidad.
y lo mandan al médico para que lo trate, el cirujano, para que drene, etc. El cirujano lo envían al médico. ¿Por qué? Porque tiene que hacer no solo el tratamiento de la angina, sino también la complicación respiratoria frecuente. Tiene que hacer una traqueostomía para que el paciente pueda respirar y no se vaya a morir. La angina de Ludwig es una patología de origen infeccioso que afecta principalmente la orofaringe, provocando edema intenso. Miren, vamos a ver más adelante, en la parte alta del cuello, progresando hacia la vía aérea, pudiendo causar obstrucción. Este es el problema, que puede haber obstrucción, falla ventilatoria y muerte. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros tenemos que hacer un huequito en la tráquea, ponerle su cánula para que respire por la tráquea. Ya le salvamos la vida, ¿no? Esto ya lo podemos atacar, antibióticos por té. Vamos a ver cuánta penicilina vamos a meter aquí. El origen de la angina de Ludwig generalmente es polimicrobiano, no es una sola bacteria en su mayoría, son polimicrobianos. Por ejemplo, acá lo que más vamos a encontrar son Streptococcus viridans y el Streptococcus aureus, el viridans y el aureus. Entonces tenemos que tener esto presente para el tratamiento y los antibióticos. Observemos esta lengua, miren cuántas veces ha aumentado, prácticamente se ocupa y ya se sale de la boca. Miren este cuello, prácticamente, miren, todo esto es dermatizado acá, todo esto es, a pesar que está con dren, acá tiene sus venas ya, sus penros, lo han drenado. Miren cómo habría estado esto, miren esa lengua. Este paciente va a poder hablar, no, este paciente se le va a caer la saliva, ¿no? Nosotros siempre estamos babeando, ¿no? Y aquí generalmente van a drenar esto, por eso el otro alveolón, todo van a drenar. La enfermedad comienza habitualmente por un absceso alveolar. ¿Tiene origen? Este es el absceso alveolar, tiene origen alveolar, origen dental. Diseminado de origen odontológico, 40-60%. Se ha relacionado también con una fractura, puede ser una fractura mandibular abierta, también nos puede dar esta patología. ¿Qué vamos a encontrar? Cianoadenitis de la glándula submaxilar, o sea, va a haber más elaboración de saliva, ¿no? Y la vamos a tener que botar, laceraciones de tejidos blandos, orales, ¿no? Heridas en el piso de la boca. Otras fuentes de infección que son un poco más raras, pero se puede dar, son cuando hay una infección o un proceso infeccioso en partes blandas, no por contigüedad, puede ser el absceso periamigdaliano, la parotiditis curativa. Realmente dan la angina de Ludwig. La angina de Ludwig en su mayoría, el 60%, está por un problema odontológico, que puede ser un problema alveolar, un absceso alveolar, etc. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la que ya hemos podido ver? La enfermedad comienza, ¿no?, en la cavidad oral. Hay un dolor, por supuesto, de la boca. Todo el cuello se vuelve rígido. El músculo, pues, por la infección se contrae. Los músculos del cuello se contraen, se vuelve rígido. No va a poder comer el paciente, no con esa lengua que va a poder pasar alimentos, imposible. Y su voz se apaga, las cuerdas vocales se inflaman, la voz es apagada, despacito, y una incapacidad de hablar, absoluta de hablar. El edema que hemos visto y la tonefacción aumentan rápidamente. La lengua puede aumentar hasta 3 o 4 veces su tamaño, imagínense. Puede no haber fluctuación. Este es el problema de la angina de Ludwig. Como está todo duro, no tenemos dónde cortar, puede no haber fluctuación. Entonces nosotros, bueno, acá sí hay fluctuación, ¿no? Porque esto todavía en medicina es la angina, el problema está en el cuello. Parece más bien un absceso, ¿no?, del maxilar inferior. El enrojecimiento de la piel puede ser un signo tardío.
Entonces, generalmente, pues, la angina de Ludwig, si uno no le pone toda la semiología para poder diagnosticar, sospechar y pensar mal, para poderle dar un tratamiento precoz, el paciente se nos va a morir. Los síntomas generales pueden ser intensos, eso es intenso, es una enfermedad intensa, no hay nada que hacer. Pueden ocurrir edema de la glotis, obstrucción respiratoria, bronconeumonía, y lo importante aquí no hay ganglios, no hay linfoadenopatías. En todas las enfermedades debe haber ganglios, eso sabemos. Cualquier infección va a inflamar los ganglios. Ahora, si me preguntan por qué no hay linfadenopatías, es típico de esta enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hemos visto todas las patologías son un diagnóstico primordialmente basado en la clínica, los datos clínicos confirmados. Ahora, en esto podemos hacer un frotis cultivo microbiano porque se encuentra pus. La tomografía computarizada para que te diga que todo está hinchado. Nada, ¿en qué te va a cambiar? El diagnóstico hasta de la bacteria tener cultivo. Miren aquí el aumento del volumen, miren el cuello, este esquema y miren la lengua, no puede ni cerrar la boca el paciente. Esto es lo importante, la angina de Ludwig. Nosotros, conveniente es que en un nivel 1 no tratemos una angina de Ludwig. Inmediatamente sospechemos que es una angina de Ludwig, inmediatamente transferir al paciente a un nivel de salud más elevado, ¿no? De mayor nivel. El tratamiento debe ser de inicio rápido. Eso sí, apenas uno tenga la sospecha de cualquier patología, el tratamiento debe ser rápido. Tenemos que tener cuidado con las vías aéreas, con las vías respiratorias. El tratamiento de miren debe ser con penicilina, lo que les he dicho, ¿cuántos millones vamos a utilizar? De 10 a 30 millones de unidades por día, bien venosa, en dosis de 4 a 6 horas, generalmente sale cada 4 horas. Si aparecen cadenas de coco, si gran positivos, se le combina con metronidazol. 1 gramo, generalmente cada 8 horas sacamos esto, cada 8 horas el gramo de metronidazol. 3 gramos diarios, exacto, para poder combatir. Si aparecen estafilococos, se utilizará penicilina resistente a la penicillinasa. También puede recomendarse la clindamicina en vez de quién. En vez de quién? De la paranaerobios, en vez del metronidazol, ¿dónde está? En vez del metronidazol podemos usar la clindamicina. Y hacer una descompresión quirúrgica, ¿no? El absceso que ha producido esto. Hacer un corte. Generalmente se hace por la parte inferior de la boca, porque si uno le corta pues la parte externa, la carita, le va a quedar de cicatrices. Si es una dama, un varón, una cicatriz en la cara no se va a ver bien. En la sociedad, si este es un cortal, de repente pues es de buen vivir, ¿no? Bueno, y la traqueostomía, cuando ya pues hay obstrucción respiratoria, el paciente no puede inmediatamente hacer la traqueostomía. O un poco antes, no esperar a que para hacerla no es lo mismo hacer una cosa urgente, venir y agarrar la tráquea, ¿no? No es lo mismo que hacer una buena sepsis y todo esto. ¿Por qué? Porque las bacterias que están pueden entrar por la vía respiratoria y ahí sí estamos en graves problemas. Y por último, vamos a entrar a la fascitis necrotizante. Como les habíamos comentado, la fascitis necrotizante es una infección muy común, ¿no? Esto es rápidamente progresiva y lo que les había dicho, difícil diagnóstico en estadio temprano. O sea, precozmente no vamos a poder diagnosticar, pero cuando ya vemos estas lesiones, que hay tejido muerto, ya el diagnóstico está solito, no necesitamos nada de semiología para decir que esto es una fascitis necrotizante. El problema es no llegar a esto. Y como vamos a ver algunos cuadros más adelante, después se come todo el músculo y todo, hasta el hueso. Solo quedan las arterias ahí caminando, que ya no da tiempo a recuperar la extremidad. Afecta la piel, tejido celular subcutáneo, fase superficial, ¿no? La profunda también, porque el músculo lo hace tiras, ¿no? Y esto es lo importante. ¿Por qué produce la gangrena? Porque produce trombosis de la microcirculación. Entonces la microcirculación altera.
y al estar muerta la microcirculación no va a llegar sangre y nos va a producir la necrosis. Y al producir muerte en el tejido, en el organismo, va a producir una severa toxicidad sistémica. O sea, aparte que produce cosas tan graves, nos puede llevar a la muerte por toxicidad. Nos puede llevar a la muerte. O sea, es una patología tan grave como la angina del último. ¿Quiénes producen la patología? Antiguamente creíamos que solo producían los anaerobios, la fascitis necrotizante, pero andábamos equivocados. Generalmente en el síndrome de Fournier, que decía que no se producía en las mujeres porque tenía su origen en el escroto y las mujeres no tienen, por eso no tenían fascitis necrotizante, o el síndrome de Fournier, ahora ya se ha ampliado el síndrome de Fournier, se le denomina también fascitis necrotizante. Entonces ha cambiado la terminología y han cambiado los conceptos. Entonces ahora son producidas por bacterias anaeróbicas y aeróbicas combinadas. Ya no hay que son puras anaerobios y puros aeróbicos, no. En una fascitis necrotizante encontramos los dos. Si hay gangrena, hay anaerobios. Si no hay gangrena, hay aerobios. La misma semiología nos está diciendo. ¿Quién es más frecuente? El Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes. El Clostridium perfringens y el Vibrio marinus. Generalmente estos tres, pero como es polibacteriana también, no es monobacteriana, entonces se consideran todos estos tres como los más frecuentes. ¿Cómo se produce? Los síntomas de sepsis, toxicidad sistémica e inflamación y dolor. Eso ya es en una parte avanzada. Histológicamente aparece la necrosis de la fascia superficial. ¿Cómo vamos a saber nosotros esto? Si la fascia superficial, ¿dónde está? Está por debajo de la piel, está cubriendo el músculo de la fascia. Si no podemos ver. Entonces, por eso es que dicen que el diagnóstico precoz, el diagnóstico confirmativo de una fascitis necrotizante es quirúrgico. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer incisión y ver la fascia, que la fascia está comprometida con cambio de coloración, etc. Entonces decimos es una fascitis necrotizante, por eso es fascitis necrotizante. Hay infiltración de la fascia superficial y le daremos profunda por polimorfo nucleares. Bueno, eso es ya histológicamente. Esto no lo vamos a hacer nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es diagnosticar precozmente si es una fascitis necrotizante. ¿No? Hay trombosis de los microvasos, también hasta que no dé los cambios de coloración, las complicaciones inmunológicas que pueda dar, no vamos a poder darnos cuenta. La destrucción y liquefacción de la grasa y proliferación de las arterias, no nos vamos a poder dar cuenta. La forma polimicrobiana ataca con más frecuencia, ¿no?, a los inmunodeprimidos. La forma monomicrobiana es rara en personas que refieren un trauma simple, es rara. Entonces, ¿cómo vamos a poder diagnosticar si todo es estudio histológico, estamos fregados, o quirúrgico? Entonces, al inicio de la enfermedad, los únicos signos que pueden ser dolor intenso. Si un paciente que presenta en una extremidad, en una zona donde hay una lesión, un dolor intenso, y aparte del dolor tiene fiebre, y después de las 24 48 se abre, ya se vuelve rojizo, se vuelve esta zona de la lesión se vuelve rojiza, ¿no? Y ya se vuelve media purpúrea. ¿Qué quiere decir? Como hay alteración de la microcirculación, es un tejido muerto, no es un color, no es un eritema, es un color purpúreo porque ya no está llegando sangre. A las 72 horas la piel se toma brillante con líquido cerebrático, ya prácticamente ya la piel está muerta. Si el tratamiento de la necrosis avanza en 7 días aproximadamente, la piel se toma negruzca y con costras. Ya pues se destrozó, se cayó, se necrosó y se formó la costra. Entonces cuando uno encuentra una fascitis necrotizante tiene que hacer pues, la secostrictomía, sacar toditas las costras, todo pues para dejar el tejido abierto. La trombosis de los vasos sanguíneos origina isquemia también, muerte de los nervios. ¿Por qué? Porque este tipo de heridas, cuando nosotros cortamos, no hay dolor, no tenemos que poner anestesia.
Más bien cortamos. Si el paciente se queja, quiere decir que ese tejido todavía está sano. No podemos cortar eso, ¿no? Igualito, si empieza a sangrar un poquito, es porque eso ya no está trombosado. Eso lo dejamos. Al día siguiente, eso no se cura en un solo día. Se hacen muchas curaciones quirúrgicas para poder localizar y vencer la fascitis y recién poder hacer el tratamiento a través de un injerto, etc. La trombosis se origina en isquemia de los nervios periféricos y la anestesia de la zona afectada. Las últimas etapas, el aspecto del enfermo en un cuadro tóxico, aparición de shock, insuficiencia y lo que sigue a todo este proceso. Estamos avanzado. La fascitis necrotizante, diagnóstico clínico, hemos dicho por el dolor intenso, ¿no? La fiebre. Y en la piel, después de 24 horas de aparecer el dolor, la fiebre, ya hay una zona rojiza o purpúrea. Pero el diagnóstico microbiológico, hemos dicho que las bacterias, eso hasta que nos den, nos van a demorar. El aspecto de lesiones permite reconocer el tipo de lesión, el color purpúreo es lo básico. Y esto es lo importante, el diagnóstico definitivo es anatómico, o sea, hay que ver la fascia. Y se realiza durante la cirugía observando la necrosis de la fascia. Pregunta, ¿cuál es el diagnóstico definitivo de la fascitis necrotizante? El diagnóstico definitivo es anatómico a través de la cirugía o diagnóstico quirúrgico. Los estudios complementarios del laboratorio imagenológico, miren, eso ya nos va a ayudar, ya que esto no necesitamos ser médicos para diagnosticar una fascitis necrotizante. Ya no hay piel, ya no hay músculos, ya no hay... Todo se lo ha comido. Ya, eso es. El tratamiento, bueno, es la estabilización hemodinámica precoz. ¿Por qué? Como rápidamente hay malestar, la alteración del malestar general, bien digo, y alteración de la hemodinámica, ¿no? Hay que estabilizar todo esto, porque hay hipotensión, hay que regularizar la presión, etc. La cirugía es importante en este tratamiento porque hay que hacer el deslizamiento agresivo, hasta donde se puede. Como no ponemos anestesia, el dolor nos va a decir hasta aquí, y el sangrado nos va a decir hasta aquí no más. Deslizamiento agresivo del tejido necrótico de urgencia, repitiendo cada 24 horas. Y se puede hacer cada 12 horas. Mañana y noche es mucho mejor. Hasta el control de la infección, ¿no? Presencia de tejido de granulación. Ahí vencimos la fascitis, ya podemos dar el tratamiento definitivo. La antibiótico terapia es la ceftriaxona, 4 gramos, 24 horas, cada 24, ciprofloxacina y metronidazol. Son 3 medicamentos. La amputación de la enfermedad es necesaria en un 20% de casos cuando la infección ha sido fulminante. Bueno, ahora ya con la tecnología y los antibióticos que están reemplazando a la ceftriaxona, ya hay antibióticos pues, que están venciendo a las bacterias y es así. Miren la fascitis necrotizante cómo empieza, miren ese cambio de coloración, miren cómo ya acá ya se cayó, ya viene, miren cómo se lo comió todito y miren acá, miren esta fascitis necrotizante, pero ya está curada, no curada en sí, ya está pues rojito, ya hay tejido epitelizado, ya se venció la fascitis. Entonces ahora viene el plástico y le hace pues unas 3 o 4 operaciones para recuperar esto y la deja pues, si bien no perfecto, pero la deja cerca a lo que puede ser normal. Muchísimas gracias, jóvenes. Tenía que terminar un poco antes, son 4 para las 8, van a llegar tarde por mi culpa. Muchísimas gracias, permiso. Muchas gracias. ¿Ya te voy escribiendo?